Bien, pues ahora sí, empezamos, arrancamos con la formación. Antes de empezar, comentaros que en la plataforma donde estamos haciendo esta formación, GoToWebinar, tenéis un apartado de preguntas, nada, con la cual podéis ir registrando las preguntas o dudas que vayan surgiendo. Y, bueno, si puedo al momento, si no al final de la formación, pues dejaremos un espacio de tiempo para poder responder estas preguntas. Vale, pues empezamos con el circuito de uso de GESDEN en la clínica. Bien, por norma general empezamos siempre por la agenda. Por lo tanto, abriremos la agenda. Tenemos varias formas de acceder a ella. La primera la tenemos aquí arriba a la izquierda. Tenemos el botón este donde pone el número 5, el cual nos abrirá una nueva pestaña con la agenda. Luego, dentro de las apps, tenemos aquí también el botón de agenda. Y luego el más habitual, que es cuando accedemos a GESDEN, desde donde nos pone la fecha del día de hoy. Por lo tanto, abrimos la agenda. Y aquí hay algunas citas ya puestas. ¿Cómo podemos reconocer a aquellos pacientes que ya son pacientes, que están en nuestra base de datos o que no? Fijaros que algunos ya tienen número de historial y otros no tienen ese número de historial. Por lo tanto, los podemos reconocer por aquí. De todas maneras, luego veremos cómo desde GESDEN propiamente también podemos ver e incluso dar de alta a aquellos pacientes que aún no están afiliados a la base de datos. Bien, siempre vamos a tener dos tipos de pacientes que vamos a poder agendar en la agenda. El primero es aquel que es primera visita, por lo tanto nos pedirá el formulario de la creación de la cita, nos pedirá todos estos datos, nombre, apellidos, teléfono y el motivo de visita, que a la vez el motivo de visita nos dará la duración de la cita. Evidentemente, como veis aquí con las flechitas, pues podremos cambiar o numéricamente podremos cambiar el tiempo o la duración de la cita. Por lo tanto, aquí vamos a poner al paciente, vamos a poner pues, cualquier motivo de visita, nos solicita un box y ya lo tendríamos agendado. Para aquellos pacientes que sí sean pacientes ya de la clínica, primero deberemos de buscarlos. Buscamos al paciente. Aquí nos va a reconocer incluso letras o números. Es decir, si ponemos un número de teléfono, en este caso, pues, ¿qué me puede coincidir? Me puede coincidir con un número de teléfono, me puede coincidir con el número historial, me puede coincidir con el número de DNI del paciente. Por lo tanto, también nos buscará por números. A partir de aquí ya tenemos todos los datos del paciente y pondremos la cita en la agenda del doctor. Pues viene para un control en el box 5. Pues ya tendríamos las dos tipos de citas puestas. Bien, ¿qué encontramos dentro de la agenda? Hacemos un pequeño repaso de lo que serían las funcionalidades. Desde actualizar la propia página, parecido al actualizar del navegador. Citas con excepciones. ¿Qué significa esto? Dentro del horario de un recurso, dentro del horario de un doctor o de un box, o depende cómo lo tengamos configurado, podemos ponerle una excepción en este horario, ¿vale? Pero si en ese horario, el cual vamos a bloquear, ya existían algunas citas, todas esas citas se van a quedar aquí en un listado de citas con excepción, pendientes de ser reorganizadas. El siguiente botón que encontramos es la lista de espera. Bueno, podemos dejar pacientes en lista de espera a la espera de una anulación, a la espera de una hora concreta, etc, etc. Y luego ya empezamos con las pizarras. Tenemos tres tipos de pizarras: pizarra lista, pizarra Kanban y agenda más pizarra. Y esto lo que nos permite es controlar los estados de las citas. Fijaos que todas las citas las tenemos planificadas. Cuando llegue el primer paciente, podremos pasar la cita a sala de espera. Esto nos cambiará el estado y nos cambiará el contador. Es decir,
primero teníamos el retraso del paciente hasta que llega, tenemos ya registrado la hora de llegada real. Por lo tanto, al final podemos controlar los tiempos de la clínica. Fijaos que al final nos da la duración real de la cita. Este es el primer tipo de pizarra, como comentaba. El segundo es tipo Kanban, es decir, de izquierda a derecha. Podemos arrastrar las citas para cambiar su estado. Y, por último, la agenda más pizarra, que sería el híbrido entre tener, por un lado, la pizarra y, por otro lado, la visualización de la agenda. Como habéis visto, este buscador sirve para buscar los pacientes. Hemos dicho que tanto a nivel numérico como por letras, por nombre, apellido y demás. Luego tenemos un calendario, nos podemos mover entre días o semanas. Y luego tenemos el buscador que nos permite seleccionar quién o qué doctor está disponible, por ejemplo, para hacer dentro del servicio de cirugía pues un implante. Y el programa automáticamente nos calculará, en este caso, pues no tenemos un doctor disponible para hoy, viernes, para poder realizar este servicio con este motivo de visita. ¿Vale? Bueno, como decía, es un buscador. Por último, en el ojo, donde pone recursos, tenemos las visualizaciones, es decir, podemos mostrar todas las agendas de personal, podemos mostrar incluso las agendas de ubicación y podemos mostrar las agendas en modo mes, semana y día. Por ejemplo, fijaros que si la mostramos en modo mensual, en la parte superior nos aparecen todos los doctores que tienen agendas disponibles. Si queremos la agenda semanal, lo mismo, pero de la semana entera del doctor que tengamos seleccionado. Vamos a dejarlo en diario. Bien, y a partir de aquí, fijaros que hay algunas citas, algunos motivos de visita que me solicitan también un box. Por lo tanto, fijaros que si yo muevo esta cita, también se me mueve en el box 1 porque va relacionada. ¿Vale? Por lo tanto, al final podemos ver o podemos saber la ocupación de cada uno de los boxes. Bien, pasamos ahora a GESDEN y aquí, una vez hemos accedido ya con nuestro usuario y contraseña, veremos que en la parte derecha, donde tenemos, desde donde hemos abierto la agenda, cómo podemos distinguir los pacientes que ya son pacientes de la clínica o nuevos pacientes. Pues fijaros que me aparecen aquí todo el listado de pacientes que tengo planificados para el día de hoy y hay algunos que me aparecen con este botón verde, el más. Bien, todos los demás pacientes, si tuviera su foto en su filiación, pues me aparecería la foto miniatura del paciente. En este caso, pues fijaros que este me aparece un más para poder agregarlo a la base de datos. Por lo tanto, para poder dar el alta del paciente. Si le damos al más, se nos abrirá el formulario de inscripción para poder dar de alta al paciente. Le daríamos una fecha de nacimiento y a partir de aquí, como no tenemos la restricción de tipo de documento, del NIF, pues ya podríamos agregar este paciente como paciente de la clínica. En la parte superior me está indicando el nombre y apellido del paciente, la edad que tiene y el número de historial. Fijaos que en tarifa me lo ha dejado en blanco. Bueno, esto es una configuración, es decir, podemos dejar predeterminado que un paciente o cualquier paciente que demos de alta le asignemos directamente una tarifa concreta. En este caso, vamos a añadirle manualmente la tarifa desde el apartado de tarifas. Venimos a la tarifa privada, la seleccionamos y aceptamos. La dejaremos como predeterminada para que automáticamente pues, todos los actos médicos que necesitemos incorporarle los planes de tratamiento de este paciente, pues los coja de la tarifa privada. ¿Vale? Esto lo tenemos aquí en el menú lateral izquierdo como tarifas. Bien, estábamos en la afiliación. ¿Qué encontramos en la afiliación? Encontramos dos pestañas, los datos personales, perdón,
los datos personales del paciente, si acepta o no acepta la GDPR, la Ley de Protección de Datos, teléfono, algunos campos comodín. Estos campos comodín se pueden personalizar, es decir, cada clínica los puede usar para lo que quiera, le podemos cambiar la cabecera, en vez de que ponga comodín 7 o comodín 1, podemos cambiarle el nombre. Y luego, por otro lado, tenemos la pestaña de información adicional. Bien, y aquí podemos llegar un poco más al detalle de la información del paciente. Derivador, referido a, si tiene alguna referencia, si tiene alguna procedencia. Podemos vincularlo con un paciente derivador. Tenemos más campos comodín e incluso tenemos un campo de descuento. Es decir, si aquí aplicamos un descuento, este descuento se va a aplicar en todos los actos que le asociemos al paciente. De esa manera, pues ya nos olvidamos de hacer un descuento para ciertos tratamientos o para ciertos pacientes, etc. ¿Vale? Bien, una vez visto esto, la afiliación, a mano derecha tenemos un pequeño resumen del paciente, pues clientes, si tiene clientes de facturación o no, tarifas, agendas, recalls, totales de presupuesto, ¿vale? Y el primer apartado de clientes es importante. ¿Por qué? Fijaos que tenemos también, al lado por encima de tarifas, un apartado de clientes. Bien, el programa distingue entre cliente y paciente. Por norma general, y si es mayor de edad, pues el mismo paciente será el mismo cliente de facturación. En cambio, cuando tenemos menores de edad, personas dependientes, etc., vamos a necesitar sí o sí crear el cliente de facturación, porque no podremos emitirle un recibo o una factura a un menor de edad, no sería legal. Por lo tanto, vamos a tener que vincularle a su tutor legal, padre, madre, quien sea. Y fijaros que tenemos dos opciones, o asociar un nuevo cliente que ya tenemos en nuestra base de datos, por lo tanto, vamos a aprovechar los datos que ya tenemos, o damos de alta un nuevo cliente de facturación. Y aquí, en este caso, lo que no vamos a hacer será asociarlo con un número de historial clínico. Simplemente daremos los datos imprescindibles para poder emitir una factura o un recibo y sin más. Luego podríamos marcar que la facturación sea predeterminadamente para esa persona. Bien, una vez hemos visto ya lo que sería la afiliación del paciente, pasaríamos al historial médico. Y aquí encontramos ya también varios escritorios. Todos estos escritorios son personalizables. Quiere decirse que nosotros, por defecto, ya ponemos una serie de escritorios para que se pueda empezar a trabajar con el programa, pero aquí tenemos estos cuadrados, nosotros le llamamos widgets, ¿vale? Que podemos personalizar. Es decir, si no me interesa en esta pestaña historial tener un ontograma, pues podría quitarlo y poner algún otro widget. Si queremos que en vez de en dos columnas, tal y como está aquí en el ontograma, y en esta segunda columna tenemos alertas de imágenes, pues tenerlo en una única fila. Bueno, pues todo esto se puede personalizar por cada usuario, ¿vale? En la parte inferior tenemos el apartado de tratamientos y, como decía, pues fijaros que en la parte de aquí superior derecha podemos quitar este widget. Ya no tenemos el widget de tratamientos en la parte inferior y ahora pues, nos puede interesar agregar cualquier otro. En este caso voy a agregar el mismo para que nos permita gestionar los tratamientos. Bien, habíamos dicho que este paciente era una primera visita. Por lo tanto, siempre que tengamos una primera visita, nosotros recomendamos, fijaros aquí en el candado, desbloqueamos el odontograma, nosotros recomendamos registrar los previos. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos con 3 tipos de tratamiento, los previos, previstos y realizados. Por lo tanto, los previos sería la primera exploración que hace el doctor y detecta pues, que en la 43 lleva un implante con una corona, la 38 la lleva rotada, la 31 pues la lleva desplazada, apiñada con la 41, aquí lleva una endodoncia, ¿vale? De esa manera
podemos, bueno, al final personalizar el odontograma del paciente. Ya tenemos la primera exploración realizada. Vale, vamos a minimizar el odontograma y el siguiente paso natural sería generarle el plan de tratamiento del paciente. ¿Vale? No, o tal y como está pensado el programa, no lo vamos a marcar desde el propio odontograma los previstos, sino que nos vamos directamente al apartado de presupuestos para generarle el plan de tratamiento. Por lo tanto, le daremos a nuevo presupuesto. Y aquí podríamos poner plan de tratamiento de cirugía, por ejemplo. Y a partir de aquí, ahora mismo, lo que estamos rellenando, la primera pestaña, sería la cabecera del presupuesto. ¿Vale? Como decía, pues podemos seleccionar qué tipo de presupuesto es. Esto se configura desde el manager. ¿Qué doctor responsable es responsable de este presupuesto? ¿Quién será el emisor? ¿Quién lo presenta? ¿Si va a financiación o no? ¿Si lo ha aceptado fuera de validez? Y las observaciones. Y este campo observaciones podemos escribir libremente la validez, cualquier comentario que quisiéramos añadir en el presupuesto, o incluso podemos dejar esos textos predefinidos mediante este botón de observaciones. Aquí fijaros que lo que hemos intentado ha sido relacionar el texto que tenemos aquí creado, por ejemplo, de cirugía, con el tipo de presupuesto. Si tenemos un tipo de presupuesto de cirugía, lo ideal es que tengamos un texto predeterminado para la cirugía. Pues después de una validez, el presupuesto puede estar sujeto a cambios, etc. etc. Cualquier tipo de anotación, como decía, que queráis poner en el presupuesto, que al final os pueda curar en salud. Es decir, pues abonar un 25% del importe de la primera visita. Pues eso, puede estar sujeto a cambios. Cada presupuesto de cirugía incluye tal, ¿vale? Cualquier, bueno, como decía, cualquier anotación o cualquier observación que queráis añadir dentro del presupuesto. Vale. A partir de aquí, tenemos dos formas de agregar los actos médicos al presupuesto, ya sea bien mediante el odontograma, volvemos a desbloquear y nos aparece un nuevo color que es el presupuestado. A partir de aquí, pues seleccionamos la pieza, nos dará todos aquellos tratamientos que estén clasificados como exodoncia para poder elegir aquel que más nos convenga. Ya lo tendríamos pintado en el odontograma. Y por otro lado tenemos el apartado de tratamientos, desde donde podemos agregar actos médicos por código. Aquí podemos pues, buscar, fijaros aquí, que todo lo que me coincida con lo que yo escriba, pues me aparecerá en el listado, o este botón lo tenemos a mano derecha, podré buscar entre mi listado de tratamientos. Agregamos, por ejemplo, el blanqueamiento y podemos agregar una bichectomía. Este tratamiento, al estar configurado de acto por pieza, nos hace seleccionar qué pieza vamos a tratar. Guardamos los cambios y aceptamos. A partir de aquí ya tenemos un presupuesto creado. Es decir, otra cosa que podríamos añadirle serían imágenes en el presupuesto. Si ya tenemos imágenes en la ficha del paciente, pues podremos subir ese archivo en el presupuesto o, en caso de que no las tengamos, siempre podremos buscar dentro de nuestro propio equipo. Fijaos aquí que no tenemos imágenes en la ficha del paciente, pero sí podemos subir cualquier archivo que tengamos dentro de nuestro equipo. Nos aparece ya el cuadro de diálogo con nuestro ordenador para seleccionar la carpeta o el archivo donde esté ubicado en nuestro propio ordenador. Si nos vamos otra vez al apartado de presupuestos, veremos que ya nos aparece el plan de tratamiento de cirugía y a partir de aquí podemos o borrar el presupuesto porque nos hemos equivocado o imprimirlo en PDF. ¿Vale? Tenemos bloqueado ahora. Lo tenemos bloqueado. Vale.
Opciones del presupuesto. Fijaros que tenemos una opción de plantillas, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos, a través del manager, generar plantillas de presupuesto para tener presupuestos ya hechos, de manera que cuando venimos a generar el presupuesto de un paciente y pulsamos en este botón de plantillas, simplemente recuperamos alguna de estas plantillas y ya tendríamos el presupuesto creado. Por otro lado, también tenemos la creación de presupuesto alternativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando haya presupuestos excluyentes, es decir, un ejemplo bastante claro es con el tema de la ortodoncia. Podríamos darle a un paciente un presupuesto de brackets metálicos y un presupuesto de brackets cerámicos. Pongamos el caso que valen 3.000 euros cada uno. Si no los vinculamos como alternativos, el programa me está contabilizando que tenemos 6.000 euros pendientes de aceptar por parte de ese paciente, cuando no es verdad. Al final, el paciente únicamente aceptará o el presupuesto 1 o el presupuesto 2. Bien, y esto lo generamos con la alternativa. Por ejemplo, pues en este caso vamos a generarle una alternativa únicamente con la exodoncia y la apicectomía. Le decimos que OK, ya nos marca que es el presupuesto número 2, que es un presupuesto nuevo y es alternativo del plan de tratamiento de cirugía. Podemos convertirlo como independiente. ¿Qué significa? Bueno, pues quitar esa relación de alternativo. A partir de aquí, guardamos el presupuesto y en el apartado presupuestos del paciente, vemos que el presupuesto de plan de tratamiento de cirugía tiene una relación con el presupuesto número 2. Y ahora es cuando el paciente nos comunica que sí, que se va a hacer uno de los dos presupuestos. En este caso, se va a hacer el primero de ellos y se lo va a hacer todo. Aceptamos todos los actos, podríamos ir aceptando uno a uno los actos conforme se vaya haciendo los tratamientos. Y este presupuesto ya está cerrado, es decir, lo tenemos ya en un estado de presupuesto aceptado. Claro, es que la única acción que podemos tomar con él es deshacer esa aceptación. Podríamos quitar uno de los actos, los dos, todos, cualquiera de estas combinaciones. Pero aquí lo importante es que, como presupuestos, el alternativo, fijaros que ya me ha detectado una fecha de rechazo, es decir, si ha aceptado el 1, como el 1 era el 2 era alternativo del 1, el segundo me lo ha rechazado automáticamente. Y todo aquello que hayamos aceptado del plan de tratamiento de cirugía, nos lo encontraremos en el historial del paciente previsto por hacer. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bien, esto sí es una producción prevista real, ¿vale? Si como doctor o como doctora le empezamos a añadir aquí varios actos y le añadimos 10, 12, 15 actos médicos que consideramos que se debería hacer el paciente, al final no tenemos ninguna confirmación que realmente se vaya a hacer esto, es decir, que eso esté previsto. Por lo tanto, siempre que aceptemos el presupuesto, eso sí será una previsión de producción. A partir de aquí, el siguiente paso natural que deberíamos de tomar es que el paciente, cuando ya entra en la consulta, a través de este botón de previsto, pasaríamos el tratamiento a realizado. Y fijaros que ya tengo un pendiente, es decir, el paciente ya me debe estos 225 euros porque le acabamos de realizar el tratamiento. Bien, ahora nos iríamos a la gestión económica. ¿Vale? Aquí cambiaré el widget de tratamientos, fijaros que no aparece tampoco los importes. Tenemos dos tipos de widgets de tratamientos, uno con información económica y otro sin información económica para su gestión. Es decir, si preferimos que los doctores pues, no vean el apartado económico, pues le pondremos el widget de tratamientos sin información económica. En caso contrario, pues marcaremos el que pertenece a la historia clínica. Y este sí nos mostrará toda la información económica. Bien, este sería ya un trabajo un poco más de
recepción. ¿Vale? El paciente ya ha salido de la consulta, por lo tanto ahora lo que nos faltaría sería cobrarle este acto médico. Nos vamos al botón de cobrar y nos aparecerá todos aquellos tratamientos que tengan adeudo. En este caso, el que acabamos de realizar de exodoncia, lo seleccionaremos y aquí en la casilla de importe a pagar, esta casilla la podemos modificar. ¿Qué nos podría pasar? Pues mira, que el paciente nos pague 125 euros en tarjeta de crédito, lo cobramos y el programa no sale de esta ventana porque sigue detectando el adeudo de 100 euros. En el caso de que estos 100 euros pues me los pague otro día, pues cancelamos, salimos de esta ventana y sin más, ya los cobraremos más adelante. En el caso de liquidar la deuda el mismo día, volvemos a seleccionar la exodoncia y en este caso lo haremos en efectivo. Por lo tanto, ahora ya sí que ya no hay tratamientos pendientes de cobrar. Por lo tanto, acabamos de realizar o de saldar la deuda pendiente que tenía el paciente con nosotros. Fijaros un detalle, y es que en el apartado de tratamientos tenemos la opción de facturar. En cambio, en el apartado de cobros tenemos la opción de recibo. Para todas las transacciones económicas es recomendable generar el recibo. ¿Vale? Sería el comprobante de pago. Aquí ya me está indicando, mediante este check, de que estos dos actos tienen un recibo asociado. Aquí a la derecha podríamos ver qué tratamientos han sido pagados o conciliados con este cobro y a la inversa también lo podríamos ver. ¿Qué relación tiene esta exodoncia respecto a la conciliación y cobros? En este caso no lleva factura. Vamos a facturar el tratamiento, seleccionamos el acto médico y facturamos. Y ahora aquí ya nos aparece la numeración 27/21 de factura. ¿Vale? En un principio, este paciente ya se podría ir de la clínica con el tratamiento realizado, cobrado y ya está. Este tratamiento ya, este paciente, como decía, ya se podría ir de la clínica. Ahora bien, cuando necesitemos apuntar según qué cosas dentro de la propia entrada médica, fijaros que podemos editar esta entrada médica y aquí hay un campo de notas, notas concretas de la entrada médica. ¿Vale? Esto nos aparecerá en la misma descripción de las notas. Pero también tenemos la posibilidad de utilizar estas anotaciones. Y aquí seleccionaríamos el doctor que va a suscribir esta anotación y, pues por ejemplo, próxima visita en 2 semanas. ¿Vale? Estas anotaciones, por norma general, se utilizan más como notas más genéricas de la visita. ¿Vale? Por eso he puesto aquí notas concretas. ¿Concretas de qué? De la propia entrada. Pues técnica que se ha usado, qué conducto, etc, etc. En cambio, para cosas, como decía, más genéricas, podemos utilizar la anotación. Otro tipo de cobro sería el que nos pagan un tratamiento por adelantado, es decir, un anticipo. O sea, aquí en el apartado de cobros tenemos el apartado de anticipo. Me va a pagar pues, 150 euros en efectivo a cuenta de tratamientos. Cuenta de tratamientos. Y generamos el anticipo. De esto deberíamos de, fijaros que no lo tiene asociado, deberíamos de generarle el recibo para tener el comprobante de pago. Y por otro lado, podemos pasar a realizado un tratamiento. Pero el programa me sigue detectando la totalidad del pendiente. ¿Por qué? Porque el software está esperando a que nosotros conciliemos, fijaros aquí el botón de conciliar, el anticipo con la entrada médica. Y este botón también lo tenemos, conciliar, en el apartado de cobros. Podemos hacer que podemos vincular el anticipo con la entrada médica o la entrada médica con el anticipo. Pero este paso es muy importante, si no, el programa nos seguirá detectando este adeudo, este pendiente.
¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, tenemos 4 o 5 tratamientos con pendientes y tenemos un único anticipo, pero nosotros únicamente queremos vincular ese anticipo con uno de esos tratamientos. Por lo tanto, por eso el programa espera que realicemos esta acción. Por lo tanto, tanto la hagamos por un lado o por el otro, se va a quedar la relación entre el tratamiento y el pago. Vamos a conciliar la entrada médica, en este caso la que tenemos pendiente. Vamos a siguiente y aquí me dice que tenemos un anticipo de 150 euros y tenemos disponibles estos 150 euros. No hemos cogido nada de este anticipo, por lo tanto, también lo seleccionamos. Lo conciliamos y fijaros que ahora ya me debe solamente el restante. Por lo tanto, lo natural sería cobrar el blanqueamiento, el importe restante, con una forma de pago, la que sea. Ahora sí que hemos resuelto el pendiente de ese tratamiento. ¿Vale? Como decía, a partir de aquí ya no tenemos, tratamientos pendientes de cobro. Este paciente pues, ya se puede ir de la clínica con todo realizado, cobrado, facturado y sus recibos emitidos. A partir de aquí, fijaros que tenemos varios escritorios. Nosotros esta parte superior, estas pestañas, le llamamos escritorios. Hemos visto historial, hemos visto gestión económica, pero también tenemos la historia clínica. ¿Vale? A partir de aquí podríamos realizar el curso clínico del paciente. Pues un motivo de visita, le daríamos a más para agregarle un nuevo motivo. ¿Qué colaborador está realizando este motivo de visita? ¿De qué especialidad? Si es público o privado o por especialidad, dependiendo de la especialidad del colaborador. ¿Vale? Y anotaríamos el motivo por el cual viene el paciente. Tenemos un apartado de antecedentes también, y aquí podríamos poner pues, antecedentes, por ejemplo, alérgicos al polen, y lo añadimos. Nos quedará registrado qué día utilizamos o qué día añadimos este antecedente. O podríamos editarlo, borrarlo, bloquearlo, ¿de acuerdo? Y nos quedaría de esta manera. Podríamos añadirle un diagnóstico o incluso los fármacos para poder después generarle la receta original o la receta oficial para el paciente. Otra pestaña que tenemos le llamamos multimedia. Aquí va todo lo relacionado pues, con documentos, imágenes, vídeos, etc, etc. Y fijaos que tenemos un apartado de imágenes, desde donde podemos subir un archivo. Esto nos hará buscar, igual que antes, dentro de nuestro propio equipo para subir estas imágenes. Tenemos los documentos adjuntos. En este caso lo vamos a separar imágenes de documentos, pues consentimientos informados, LOPD, etc, etc. Y luego tenemos el apartado de Didactic. ¿Vale? Didactic es un módulo el cual nos permite tener esta biblioteca de vídeos para poder explicar los tratamientos a los pacientes pues, de una manera gráfica y sin sangre y de una manera más didáctica. Siguiendo con el apartado multimedia, en este apartado del paciente tenemos lo que llamamos el Image One. Ahora cogeré un paciente o otro paciente de prueba, sabiendo ya que haya datos dentro de ese paciente, para que veáis un poco cómo funciona. Sería un PAX dental. Es decir, aquí lo podemos gestionar absolutamente todos los documentos. ¿Vale? Esperamos a que se cargue y fijaros que en la parte superior, por ejemplo, podemos subir archivos. En adquisición podríamos vincular cualquier aparatología que tengamos en el centro y a la izquierda tendremos todas las imágenes y documentos del paciente. Vamos a buscar un paciente que ya tenga datos. A ver. Diría que Marta sí tiene.
Si no, buscaremos también otro paciente. Vale, fijaros que, por ejemplo, tenemos 2 archivos de fotografía, 7 radiografías, ¿vale? Es decir, al final podemos clasificar. Cada vez que se sube una imagen, el programa te hace clasificarla, que le digas de qué categoría es, si es una fotografía, si es una radiografía, etc, etc. A partir de aquí, pues podríamos tratar esta imagen en este PACS dental, moverla, centrarla, rotarla, aumentarla, ¿vale? Tenemos varios filtros, podríamos calibrarla, ¿vale? Al final podemos, como decía, tratar esta imagen desde el propio PACS dental, ¿de acuerdo? Todo lo que hagamos en esta fotografía, en una o en la otra, fijaros aquí que tenemos el apartado de dibujo, ¿vale? Por lo tanto, dibujo libre, pues le podríamos mostrar que en esta zona vamos a realizarle un tratamiento, incluso dejarle una anotación. Vamos a dejarle una anotación para el siguiente que pueda tratar esta imagen, pues anotación respecto a la imagen. ¿Vale? Como decía, esto al final podemos realizar notas, es decir, es más común, por ejemplo, la radiografía. Pues un radiólogo coge la radiografía, se sube aquí en el PACS dental y a partir de aquí pues deja una anotación de lo que ha podido observar o de lo que ha podido ver dentro de la radiografía. Bien, esto pasará, fijaros abajo en la parte inferior que me pone notas 0. ¿Vale? Esto lo podrá ver en el siguiente profesional que vaya a tratar esta imagen. Y esto podemos incluso, hay una opción para tomar una captura. Esto lo que me va a permitir es, fijaros que me subirá esta imagen con el dibujo que hayamos hecho. Por lo tanto, podemos, respecto a la fotografía original, hacerle una serie de cambios y guardarnos esos cambios. ¿Vale? Fijaros que en estas radiografías pues no aparecen en miniatura, en cambio esta ya me aparece con un 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta radiografía sí lleva anotaciones, fijaros aquí en las notas, que sí lleva anotaciones que ha hecho, pues en este caso, el usuario José Manuel. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de aquí vamos a ver si teníamos otro paciente, pero podríamos ver tags, podríamos ver radiografías, podríamos ver fotografías e incluso, como decía, tratarlas, ¿de acuerdo? Igual que el tag. El tag lo podríamos ver directamente desde aquí. Vamos a ver si tenemos alguno. Mira, aquí tenemos un tag ya subido. No sé si también tenía algún tag. Tenemos documentos, capturas, cuestionarios de salud, ¿vale? Y aquí en este paciente no teníamos ningún tag. Aquí sí tenemos un tag al podemos pues, tratar, podemos observar, ¿de acuerdo? Y todo esto es en tiempo real. Es decir, como decía, al final también podemos dibujar respecto a este tag, guardarlo. Podemos incluso generar o visualizar algún vídeo, subirlo y visualizarlo. En fin, podemos gestionar todo tipo de implantes. Incluso tenemos un 3D Shape o cualquier escáner 3D, pues también tratar esos archivos STL, los cuales, pues, nada, como decía, pues tratar al final todo tipo de archivos que tengamos subidos en esta plataforma. Volvemos al paciente que teníamos abierto aquí, por tanto ya lo podemos recuperar. Vale. Vale.
Bueno, no sé si queda alguna duda, alguna consulta al respecto de lo que hemos podido ir viendo. A nivel de historial, pues como os comentaba, hemos visto el apartado multimedia. También tenemos el apartado de periodoncia, donde tenemos dónde registrar o la lista de estudios de periodoncia, y a la derecha pues el periodontograma, lo que serían las comparativas según los estudios. Por otro lado, el apartado de ortodoncia, en el cual podemos generar un historial de ortodoncia con casos, con unas series de imágenes, del antes, el después y demás. Y como decía, pues todos estos escritorios al final los podemos personalizar, ¿vale? Si queremos un widget de ortodoncia, pero en el escritorio historial, pues no hay ningún tipo de problema. Se puede configurar por usuario para que ese usuario tenga ese widget de ortodoncia junto con el odontograma, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues habríamos hecho ya todo el circuito. Si lo repasamos, pues hemos visto desde la agenda que podíamos agendar pues, dos tipos de pacientes, el paciente nuevo y el paciente ya existente. A partir de aquí, desde dentro de GESDEN, hemos dado de alta al propio paciente que no existía en la base de datos, y luego le hemos generado un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento lo hemos generado, igual que pasa en versiones anteriores con G5 y demás, mediante un presupuesto, y a partir de aquí hemos gestionado esos actos médicos. Hemos aceptado un presupuesto, ese presupuesto lo habíamos hecho previamente mediante alternativa. Luego hemos aceptado una de las dos alternativas. Esos actos médicos nos han pasado como una producción prevista. A partir de aquí hemos realizado el tratamiento, lo hemos cobrado, hemos visto incluso el cobro parcial de un tratamiento, una parte en una forma de pago, otra parte en otra forma de pago, y luego hemos visto la parte de anticipos. Por lo tanto, ya habríamos terminado, y como fin de día, como resumen de fin de día, es importante comentar el listado que tenemos en la parte inferior de hoja de cobros. ¿Vale? Esto nos dará siempre el día en curso. Si quisiéramos sacar otros días, pues sin más, editaríamos los filtros, lo haríamos por fecha de pago entre un rango de fechas o en una fecha concreta, etc, etc. Y esto lo podemos imprimir a Excel o exportar a PDF. Por lo tanto, perdón, exportar a Excel o imprimir a PDF. Por lo tanto, sería el resumen de el día de hoy, de todo lo que hayamos realizado a nivel de cobros en el día de hoy. Pues veo que no hay preguntas. En cualquier caso, pues si posterior a la formación se os ocurriera alguna pregunta, tuvieran alguna duda, pues pueden consultarlo con nuestro canal de soporte, nuestro departamento de soporte, al 934146067, o mediante correo electrónico a soporte@grupoinfomed.es. Por nuestra parte, pues habríamos hecho ya todo lo que sería el temario sobre el circuito de uso de GESDEN en la clínica, circuito básico. Luego, a partir de aquí, pues podemos ampliar conocimientos, y como veis, pues tenemos muchas otras opciones sobre almacén, recalls, envíos protésicos, etc., que eso lo haremos en futuras formaciones un poco más avanzadas. Pues sin más, solo comentaros que gracias por la asistencia, un saludo a todos, espero que haya sido de ayuda esta formación, y en cualquier caso pues nos vemos o nos escuchamos en siguientes formaciones. Así que muchas gracias a todos y a todas, y un saludo.